Voy a estar dando comienzo a hablar sobre la secta de los testigos de Jehová, que tiene bastante de qué hablar de esa secta porque tiene una historia muy larga, pero voy a enfocarme más en lo que tiene que ver con doctrinas y en varias tips o estrategias para poder nosotros conversar con ellos más efectivamente, pero no me voy a enfocar tanto en la historia, que es sumamente larga, mucho más larga que la de los adventistas y tiene muchísimas cosas de qué hablar, muchas historias que ellos han querido ocultar, muchas falsas profecías, pero no me voy a enfocar en eso. Mientras esté dando los estudios, siempre que me acuerde, pues le tocó diferentes tipos de temas, pero me voy a enfocar más en la doctrina. Voy a dar un leve resumen, que los testigos de Jehová fueron fundados en el 1872 por Charles Taze Russell. No se llamaron testigos de Jehová, se llamaron Sociedad Internacional del Estudio de la Biblia. Y él vivió hasta a 1916, ahí, en esa fecha murió, y luego le siguió Rutherford, que fue el que tomó el mando ahí. Y por ahí siguieron, así como por ejemplo la Iglesia Católica, que tiene el Papa, pues prácticamente es lo mismo. Pero para ellos no verse de la misma manera, ya que ellos criticaban mucho las cosas de la Iglesia Católica, pues comenzaron a traer más líderes que se unieran, no solamente uno, sino que siguieron uniéndose hasta la actualidad, que son 11, y le llaman el cuerpo gobernante, que ellos son el conducto de Dios aquí en la tierra, que prácticamente viene siendo como un papa. Entonces, pues en 1950, que esto es lo que me quiero enfocar, fue donde ellos hicieron la primera traducción de la Biblia al Nuevo Testamento. Ellos tradujeron el Nuevo Testamento, pero en inglés se llamaba la traducción de las escrituras griegas cristianas, y solamente tradujeron el Nuevo Testamento del griego al inglés. Y es bien importante porque ellos hicieron esa traducción que se acopla a sus enseñanzas, se moldea a sus enseñanzas. Y ya luego ellos hicieron la traducción completa, pero bien interesante que en ese Nuevo Testamento de las Santas Escrituras griegas cristianas no tiene ningún, como todas las traducciones de Biblia, que siempre dice quiénes fueron los que lo tradujeron, pero no dice quién lo tradujo ni nada. Y ellos, para apoyar ciertos pasajes, como por ejemplo Juan 1:1, da la casualidad que ellos citan a un traductor que él fue sacerdote, ex sacerdote católico, pero él luego fue espiritista y él tradujo el Nuevo Testamento. Y da la casualidad, no es casualidad porque no se sabe bien, pero da la casualidad que esa traducción se asemeja a la de ellos, porque especialmente en Juan 1:1, que más adelante iba a estar hablando, dice exactamente la misma traducción. Yo por lo menos yo tengo el libro de esa persona, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y sí es espiritista. Él tiene un libro que tiene que ver con espiritismo y todo. Entonces, pues ya luego, en la actualidad, son 11, como les dije, han seguido añadiendo. Y pues ese es el resumen más o menos, porque en realidad es que tiene tantas cosas de qué hablar. Ellos han dicho muchísimas falsas profecías, tienen muchos símbolos ocultos de masonería y todo. Tienen muchas cosas que han tratado de ocultar. Por ejemplo, en el 1900, porque ellos profetizaron que en el 1914 iba a venir la segunda venida de Cristo y no vino. Entonces, pues ellos siguieron modificando eso. Y cuando estuvo Rutherford, él hizo un libro llamado Millones que ahora viven, no morirán, en el 1920, si no me equivoco, en el 19 o el 20. Y decía ese libro que en el 1925, que eso es un dato bien importante, de hecho, cuando yo fui aprendiendo cosas fuertes para poder hablar con ellos, que le pudieran poner en duda su fe, ese fue el argumento más fuerte que yo encontré, que los ponía un poco como que a pensar y a buscar. Luego encontré otro mejor, pero sí ese, y yo tengo el libro y todo, es de 1920, que se llama Millones que ahora viven, no morirán.
Y dice, eso fue Rutherford fue el que lo escribió, y dice que en 1925 iba a venir Abraham, Moisés, David, iban a volver a la ciudad de San Francisco. Y ellos le crearon una casa bien grande y todo. Ellos compraron ahí, crearon una casa, se llamaba, y todavía lo se puede buscar hasta por internet, Betzarim, la casa de los príncipes. Y ahí ellos dijeron que ellos cuando vinieran iban a quedarse ahí en el 1925, tenían un carro bien lujoso y todo. En la actualidad la gente va y se tira fotos ahí en esa casa y todo. Y no pasó, y luego siguieron modificando todo, así como los falsos profetas que tienen que arreglar sus errores. Pero yo no quiero hablar tanto de la historia, sino que yo quiero enfocarme en las doctrinas. Y yo voy a comenzar a hablar de una de las doctrinas más primordiales que tienen ellos, que prácticamente es como la base de ellos, porque con eso es que ellos traducen, interpretan muchas otras doctrinas, que es el de que Jesucristo es creado. Jesucristo es el Hijo, no es Dios el Todopoderoso, sino que solamente es creado. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1:15. Estos son argumentos bien, versículo 15. Para hablarle a un testigo de Jehová es muy complicado. De hecho, hasta ahora casi todos los cristianos que yo he conocido hasta ahora, casi todos, no se atreven a hablar con ellos, porque es bastante complicado hablar con ellos por varias razones que yo voy a estar diciendo más adelante. Entonces, yo voy a tratar de dar ciertos argumentos muy fuertes para que ustedes le pidan al Señor que le dé oportunidades de hablar con ellos, porque para ello hay que irle, no es que Cristo te ama, ni que Él murió por ti. Yo les voy a explicar el por qué no es, en el momento de nosotros conversar con ellos, no es la prioridad. Ese evangelio, que es el que tiene poder para salvación, no es la prioridad, y yo le voy a enseñar por qué ya luego ustedes van a hablarle de Cristo de esa manera. Pero es muy complicado, por eso muchos cristianos se frustran cuando hablan con ellos y no quieren hablar con ellos, porque ellos se cierran. Y yo le voy a estar dando argumentos de por qué es que ellos, prácticamente cuando tú le estás diciendo eso, ellos ni creen nada de eso. Pero yo voy a tratar de dar ciertos argumentos muy importantes que si se los pueden aprender o apuntar, para que entonces ustedes con varios argumentos, no tienen que aprender un montón de la Biblia, con argumentos fuertes, ya con eso le dan bastante duro para que ellos le ponga a dudar su fe, porque su fe no está puesta en Cristo y ni siquiera en Jehová, sino en su organización. Entonces, así como hace el enemigo muy astuto, que trata de debilitarnos nuestra fe para luego seguir atacando, pues así mismo es que nosotros tenemos que hacer con ellos, porque ellos, su fe está puesta en la organización, que es el conducto de Dios aquí en la tierra. Entonces, pasaje fuerte, yo voy a tratar de tocarles con la Biblia para que se los vayan aprendiendo, y vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 15 y les leo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ese es uno de los pasajes que ellos utilizan bastante fuerte para hablar de que Jesucristo es creado, que es solamente el Hijo, porque si nosotros vemos aquí, está hablando un pasaje muy fuerte, y de hecho hago un paréntesis aquí. Toda secta, muchas de sus doctrinas tienen asidero bíblico de cierta manera, si no lo comprendemos, si no lo entendemos bien. Ellos pueden comprobar con la Biblia supuestamente sus doctrinas. Entonces, de que hay argumentos bíblicos, aunque estén torcidos, pero sí tienen argumentos bíblicos. Entonces, por eso tenemos que comprender bien lo que es el Hijo y el Padre. Entonces, este pasaje es bastante fuerte, porque cuando tú hablas con un testigo, ellos te van a citar estos pasajes. Entonces, si tú no tienes más argumentos fuertes, te van a dejar, por eso muchos dejan de hablar con ellos. Entonces, ellos te van a citar uno de estos pasajes que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Cuando nosotros lo vemos superficialmente, olvídate que está diciendo que él fue el primer creado, como ellos piensan, y él fue la primera creación de Dios. Pero cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay palabras que, como a nosotros aquí en el español, tienen varios significados. También nosotros tenemos que estudiar que esto fue los israelitas, pues hablaban en el hebreo primero y después en el arameo. En esta ocasión estamos hablando del griego, pero cuando nosotros hablamos de los israelitas, pues tenemos que estudiar su vocabulario y su historia, su cultura y todo. Entonces, si por ejemplo, yo a ustedes, si ustedes ahora mismo yo estoy con el hermano Obed y yo estoy debajo de un carro, con un carro levantado, con un gato, y yo estoy bregando debajo del carro y yo le digo, Obed, dame una llave, que es lo primero que le va a venir a la mente, que es una llave de nosotros sacar tuerca o lo que sea. Pero si yo me desmonto de ese carro, bajo el gato y me monto en el asiento de chofer y le digo, dame la llave, automáticamente él va a darme una llave para prender el carro, ¿verdad? Porque una sola palabra puede tener varios significados, sí. Entonces, en esta ocasión, la palabra primogénito tiene otro significado también que no es el de primer nacido en el contexto de los israelitas. Y yo le voy a leer del diccionario Vine, dice sobre la palabra primogénito que aparte del primer nacido, también tiene un significado que en su relación con el padre se usa para expresar su prioridad sobre y preeminencia por encima de la creación, no en el sentido de ser el primero en nacer. Y vuelvo y le leo. En su relación con el Padre se usa para expresar su prioridad sobre y preeminencia por encima de la creación, no en el sentido de ser el primero en nacer. Le voy a dar el significado más resumido y más preciso. Primogénito también significa un estatus de autoridad y de poder. Eso sí, escríbalo porque yo quiero que ustedes se lo aprendan. Porque Dios le va a dar las oportunidades y ustedes van a ver qué poderoso es eso. Es un estatus de autoridad y de poder. Y nosotros vamos a buscar, y si quieren pueden, eso sí, cópienlo, Salmo 89, 20 al 28. Al 28. Salmo 89 al 28. Y vamos a buscarlo. Y si pueden, se lo aprenden de memoria, por lo menos nada más de lo que dice Salmo 89 y ustedes lo buscan. Porque eso yo he hablado con testigos de Jehová y es bastante efectivo. Yo me quiero enfocar en el 28, pero yo quiero leer un contexto para que podamos entender que Dios le está hablando a David, que pueda ser profético también para Jesús, no hay problema, pero eso no quita de que el personaje principal al que Dios le está hablando es a David. Dice en el 20, allá David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, eso está diciéndolo Jehová, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Jehová está diciéndole a David, yo también lo pondré. Primeramente dice en el 26, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Le está diciendo Jehová a David que él lo pondrá en un estatus de autoridad y de poder sobre todos los reyes de la tierra. Porque no puede ser su contexto de que él fue el primer nacido,
porque él tuvo 7 hermanos antes de David y también tuvo 2 hermanas. Así que ahí no está hablando nada que ver del primer nacido, sino que podemos ver que es un estatus de autoridad y de poder. Cuando nosotros vemos la historia de Saúl y Jacob, Esaú fue el primero en nacer, o sea que él fue el primogénito. Pero ¿qué sucede? Que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas, o sea que el que se llevó la primogenitura fue Jacob. Así que esa primogenitura no tiene nada que ver con que fue el primer nacido, sino que es un estatus de autoridad y poder. Eso fue lo que él le pasó a Saúl. Cuando nosotros volvemos a leer Colosenses 1:15, podemos ver que todo cambia cuando entendemos que esa palabra también tiene ese significado. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él tiene el estatus y autoridad de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses, el primero sí. 1:15. Espera que lo busquemos, así lo leemos más. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él tiene todo el estatus y autoridad de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Porque Él tiene el estatus y autoridad de poder y autoridad sobre toda la creación, porque Él las creó todas. Dice que todas las cosas por Él fueron creadas. O sea, que Él lo creó todo, por eso Él tiene ese estatus de autoridad y poder. Así que ahí cuando nosotros comprendemos esa palabra, todo cambia. Y la traducción del Nuevo Mundo, que son la Biblia de los Testigos de Jehová, que de hecho ellos han tratado de ir modificando como para parecerse más, que no los vean tan extraños, pues ahora le ponen la Biblia, la nueva traducción dice la Biblia bien grande, pero más abajo lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Y entonces ellos cuando traducen ese pasaje, porque esa traducción tritura todos esos pasajes que tienen que ver con Jesús y la deidad de Jesús al máximo, como por ejemplo ese pasaje que dice que todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira lo que dice esa traducción, porque en él fueron creadas todas las otras, y le añaden otras, una palabra y con paréntesis, las otras cosas, o sea, que lo que quiere decir solamente con esa palabra es que Jehová lo creó a Él y Él creó todas las otras cosas, porque le añaden otras. Y literalmente le ponen unos paréntesis ahí. Entonces, cuando nosotros buscamos interlinear del griego al español o al inglés, podemos ver que ahí no existe eso de otras. Entonces, ese pasaje, si ustedes se pueden aprender eso de Colosenses 15, que ellos mismos se los van a citar a ustedes, y ustedes van a Salmo 89, que le dije, y es... Ok, cuando uno va a hablarle a Él, no puede ser por la Biblia de Él. Sí, esa es una de las razones, que esa es buena pregunta, que por eso mismo que al principio yo les dije que yo le iba diciendo el por qué, nosotros no vamos a ir hablándole que si de Cristo ni nada, vamos a ir a puntos fuertes, y ese es uno de ellos, que todo lo contrario, tienes que hablarle con la Biblia de ellos, porque por eso es... La Biblia de ellos aparece en el Salmo 89, aparece... Sí, ¿cómo es que dice? Lo dice así mismo, no hay problema, lo de yo te pondré por primogénitos sobre los reyes. Sí, sobre los reyes, sí. Con eso no hay problema. Pero en este sí le alteran lo de otras cosas. Pero yo le voy a dar ya mismo otra alternativa bien fuerte, porque tienes que hablarle con su literatura, si no, se bloquearon y estás perdiendo tu tiempo. Y yo les voy a explicar el por qué. Exacto. No tiene validez. Sí. No, tiene que ser con la de ellos. Y hay muchos pasajes que no vamos a poder tocarlo, pero hay muchos que sí.
Y le voy a explicar ya pronto por qué. Entonces, ellos le añaden otras cosas. Y cuando nosotros vamos a buscar Juan 1:3, capítulo 1, versículo 3. Yo una vez estuve en una fiesta hace como 3 años atrás en Villalba y de unos familiares lejanos míos que yo casi ni los conozco y había un señor, testigo de Jehová, mayor él, que yo no sé si lleva como 40 y pico de años, que eso es, y nos fuimos fuera, empezamos a hablarle, y cuando yo le hablé eso, se quedó, no me habló nada más y ahí yo pude seguir hablando de otras cosas. Eso que les comenté ahora es muy, muy bueno. Entonces, en Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese pasaje, vuelvo y lo leo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es un pasaje que yo se lo cito mucho para que ellos puedan entender de que todas las cosas fueron creadas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y le complemento con este pasaje que dice que todas las cosas, porque en ese pasaje, en 2 versículos antes, está hablando que en el principio era el verbo, pero ahora yo les voy a decir que la palabra que aparece en la traducción del Nuevo Mundo es la palabra. En el principio era la palabra y esa traducción también es correcta porque la palabra logos en griego también se puede traducir como palabra y se los voy a decir como dice la Biblia de ellos y vamos a ver que en su contexto está hablando específicamente de Jesús. De hecho, ayer mismo en el retiro llegaron unos testigos de Jehová afuera y yo salí, entonces yo me quedé hablando con ellos y esto fue una de las cosas que yo le toqué porque cuando yo le cité eso, ella viene y dice, ella rápido me dijo, no, pero es que ese es Jehová. Y yo, no, mira el contexto, mira lo que está diciendo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué está hablando? ¿Quién es la palabra? Pues Jesús. Ok, está hablando de la palabra que es Jesús. Dice después, todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién está hablando? Y se quedan callados. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y yo le dije, dice ahí que todas las cosas fueron hechas por él. O sea que todos nosotros, ustedes fueron creados por Jesús, porque lo está diciendo ahí. Ellos como quiera siguen que si Jehová, pero cuando vemos el contexto, y eso ellos se están defendiendo ahí, pero eso, sí, eso después ellos investigan. Entonces, pero vemos que ellos tocan muchos pasajes de que ven a Jesús, mira cómo él está hablando del Padre y ok, es cierto, pero lo que sucede que esa segunda persona de la Trinidad que se encarnó en Jesús, dice en Filipenses 2:5 que él se despojó de él mismo, tomando forma de siervo, o sea que él se despojó de su poder, por eso él pudo morir y por esa razón cuando hablamos con ellos, todo el tiempo van a estar citando pasajes para que nosotros, para probarnos de la humanidad de Jesús. Pero entonces este es bien importante. Lo que pasa es, el Filipenses 2:5, siempre yo se los tengo que decir cuando hablo con ellos, porque él se despojó, para que ella entienda que fue que él se despojó de su gloria. Entonces, por eso, cuando vemos la Biblia hablando, o él mismo hablando de su humanidad, pero vamos a verlo con debilidad y como un ser humano, pero cuando habla la Biblia o él mismo como él como Dios, ahí él habla como el Todopoderoso y todo. Entonces, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces a él mismo despojarse de su gloria y de su poder, podemos ver esa nueva creación en la carne que antes no existía, pero como Dios siempre existió, vemos que también habla de él como teniendo, en la Biblia lo vamos a ver como teniéndolo con todos los atributos y eso es bien importante. Ese argumento de los atributos de Dios es
sumamente importante. Casi siempre tengo que tocarle esos temas porque los atributos de Dios, si se los podemos probar con la Biblia, que son exclusivos del Padre, de Dios, también los tiene Jesús. Y entonces vemos como esa traducción en el libro de Hebreos, vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 1, pues apunta todos esos versículos porque tú te los aprendes y te digo que son tremendos para conversar con ellos. Versículo 3. Porque constantemente tenemos que citarle eso porque vamos a querer estar probándole de quién es Jesús, que es el Todopoderoso, que Él lo creó todo y tenemos que darle fuerte en esa área porque eso es lo principal para ellos. La doctrina más fuerte de ellos y es la más que hace que se tuerzan otras doctrinas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está, y cuando vemos el contexto está hablando de Jesús, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vemos como dice, porque cuando tú le citas ese pasaje, si tú no se lo citas completo y ellos no lo están leyendo, rápido te van a decir que ese es Jehová. Pero que entonces dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y tienes que probarle que está hablando de Jesús, porque ahí mismo lo sigue diciendo, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando de Jesús, y dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, que si Él lo sustenta todo y Él dejara de existir, por darle un ejemplo, todo moriría, toda la gravedad, todo se está sustentando por medio de Él, y eso prueba que él es omnisciente y todopoderoso, porque cómo Él puede sustentar todo en el universo si Él no es omnisciente, no puede estar en todas las partes al mismo vez, ni tampoco Él es omnipotente. Eso es bien fuerte, ese argumento es muy fuerte, yo se lo estaba diciendo a esos testigos ayer. Entonces, y si nosotros seguimos leyendo ese mismo pasaje en el versículo 4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, porque ahí está hablando de su humanidad, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice que todos los ángeles le adoren. Cuando ustedes le citan eso con la Reina Valera, no tiene ninguna validez, no tiene ningún peso para ellos. Porque la traducción de ellos dice, en vez de adorar, dice que los ángeles le rindieron homenaje. Cuando dice la palabra kurios en griego, que se traduce por adorar, ellos traducen siempre rendir homenaje. Y ahí todo cambia. Por eso cuando tú se lo citas de ahí, para ellos no tiene ningún sentido. Pero ¿qué sucede? Que hay una traducción de ellos que es del 1900. En el 1950 fue la primera traducción de ellos del Nuevo Testamento, que yo les expliqué, pero esa es al inglés. Y ahí lo traducen por adorar. Pero como nosotros estamos hablando con personas que hablan español, tenemos que comprobarle con su literatura para que tenga peso. Si no, no va a tener nada de peso. En el 1962 creo que ellos hicieron esa traducción en español. Y cuando tú le lees eso, Hebreo 1:6, dice que cuando introduce el primogénito a la tierra, dice que todos los ángeles le adoren. Y lo traduce así literalmente, adoren. Eso es un argumento muy fuerte porque está en su literatura. Ahí comienza a tener validez para ello. Entonces, 1962, la tradujeron a la primera traducción que ellos hicieron al español. Y ese es del Nuevo Testamento. Después lo cambiaron. No, discúlpame, ese es del Nuevo y Antiguo Testamento. Sí, después lo cambiaron. Ya creo que en la del 1987, ellos ya ahí lo cambiaron por rendir el homenaje. Sí, porque ellos defienden fuertemente al cuerpo gobernante y a sus ungidos.
y a ellos les enseñan cómo prácticamente los cultos de ellos no son como los de nosotros, de adorar a Dios ni nada. Prácticamente cuando tú los observas es programación, programación tras programación. Ellos a veces los ponen al frente a practicar cómo hablarle a alguien y qué respuesta le puede dar las personas afuera y qué ellos deben contestarle. Es programación. Por eso es que parece, los cristianos la mayoría le tienen mucho miedo porque parece que saben mucho de la Biblia, pero es que ya ellos saben todo embotellado, todo lo que te tienen que contestar. Oye, ellos no hablan que... Y si tú lo sacas de ahí, ellos no. Sí. Ellos no dicen culto, dicen que es una reunión. Y literal es una reunión, según lo que tú dices. Sí. Entonces, si nosotros, si no digan. No. Es que no sé si entendiste la pregunta. Porque aunque hayan hecho el cambio y la traducción más reciente no diga eso, pero tú le llevas la otra traducción como quiera, ellos toman validez. A veces yo he hablado con muchos y algunos pues como que se quedan bien pensativos, pero la mayoría ellos defienden a capa y espada, como te había comentado, fue que como que me salí de la pregunta, de la contestación. Ellos rápido van a defender porque también le enseñan argumentos sobre ese tipo de situaciones, que lo que sucede es que las traducciones se van aclarando cada día más, las siguen traduciendo y le siguen mejorando ciertas cosas, errores, porque ellos son humanos y también pueden equivocarse, y ellos utilizan este texto ellos siempre lo tienen para ellos tapar todos sus errores de falsas profecías, argumentos como el que me acaba de decir y muchos otros. Ellos lo van a tapar con Proverbios 14:18, Proverbios 4:18, donde dice que la luz se va haciendo cada vez más clara. Después yo le voy a comentar. Sí, eso ellos siempre. Sí, si quieres, vamos a buscarlo, porque yo les quiero comentar algo de una vez, ya que no está ahí, pero ese mismito. Aumento, sí. Sí, 4:18. En la traducción de ellos, dice un poco diferente. Ellos rapidito, que tú le das un argumento que ellos no pueden contestar y especialmente para defender a su organización, sí. Ellos te van a citar ese proverbio 4:18. Pero como se la han botellado ese versículo ahí, ellos lo ven así. Dice el 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No sigas leyendo, déjalo ahí, porque eso es lo que ellos leen. Ellos no han leído ni ese capítulo. Ellos te citan eso, que la luz viene siendo, se pone cada día más clara, más clara. Entonces, ellos te citan cosas de la Biblia, que habían cosas que no se interpretaron hasta con el tiempo. Entonces, cuando nosotros leemos eso, como yo les digo, ustedes le pueden decir ese capítulo y les digo, ¿ustedes han leído ese capítulo? No. Léanlo, cuando lleguen a su casa, léanlo para que ustedes vean más. Yo se los leo, vamos a leerlo y los leo. Algunos quieren, algunos no. Y empiezo a leer, porque ese capítulo, y le resumo lo que es. Primero yo le digo ese resumen y después lo leo para que puedan entenderlo. Que lo que está hablando es la senda es lo mismo que camino, porque la traducción de ellos es diferente. La senda de los justos, si tú vas por el camino del bien, a ti te va a ir bien en esto, en esto y esto, y está todo el tiempo comparando, pero el camino o la senda de los impíos, de los malvados, van pasándole cosas malas y está comparando todo el tiempo ese capítulo. Y cuando llegamos ahí, que yo se los leo, como que se quedan callados porque le cobra un poco más sentido. Y ahí por eso es que le está diciendo, porque si leemos el que le sigue, el 19, y yo le digo, lean ahora el 19 porque ellos no lo leen, vamos a leerlo. El camino de los impíos primero habló en el 18 del camino de los justos, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero después dice lo contradictorio, que es el camino del impío. Dice en el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, porque eso ellos lo tienen grabado todo el tiempo. Ellos te van a decir, no, lo que pasa es que la luz se va haciendo más clara, eso es todo, siempre te van a decir lo mismo. Entonces, le pueden decir también que si yo les digo, mira, lean
el libro de los proverbios para que ustedes vean. En el capítulo 1 y el capítulo 2 está todo el tiempo que Jehová hablando como de un padre a un hijo, todo el tiempo, y empieza a leerle los primeros versículos de cada capítulo y casi todos empiezan, hijo mío, porque le está dando consejo de ir por el camino del bien y por el camino del mal, y cuando llego ahí, pues todo le crea un poco más de sentido. Pero con todo eso es fuerte. La disonancia cognitiva de ellos es demasiado fuerte, porque la disonancia cognitiva es cuando hay dos choques de ideas contrarias. Por ejemplo, un matrimonio que lleva muchos años y alguien viene y le dijo, mira, vi a tu esposo con tal mujer, eso ya no lo va a poder asimilar de una, aún así hasta que lo vea, porque son dos choques de momento y eso es una disonancia cognitiva. Hay algunos que tú ves que siguen negando y no quieren creerlo, y así mismo es ellos. Son dos ideas que se chocan, que se contradicen, y como ya ellos llevan años programándolos, tú con 2 o 3 versiculitos no los vas a convencer, pero sí los puedes poner en duda para que ellos puedan buscar, porque a ellos no les permiten que estén buscando solo así, sino que le pregunten a ellos. Entonces, vamos a proseguir con Isaías 42:8, porque este es el tema principal que todo el tiempo, cuando estamos hablando con ellos, nos tenemos que mantener ahí, porque te van a llevar para otros temas y tienes que volver ahí para seguir afirmando lo de que Jesús es Dios, el Todopoderoso. Entonces, dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Dice el mismo Jehová que ese es su nombre y a otro no dará su gloria, pero vemos cómo él está compartiendo su gloria con Jesús y él está diciendo que a otro él no dará su gloria, pero como Jesús es Dios, podemos ver atributos en la palabra es que son exclusivos de él y no es que él lo está compartiendo con él, ni su gloria ni la adoración, como por ejemplo en Hebreos 1:6 que dice que los ángeles, el mismo Padre dice que los ángeles de Dios le adoren, pero él no permite su gloria con nadie, ninguna creación, pero él sí la permite con él porque él es Dios. Pareciera que hay muchos pasajes que los apoyasen a ellos, pero cuando reconocemos al Dios de la Biblia nos damos cuenta que por medio de sus atributos y carácter de Dios es imposible y contradictorio que Jesús no sea el mismo Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque, como les dije, todas las doctrinas, casi todas, tienen bastante asidero bíblico, pero la Biblia no se puede contradecir. Entonces tenemos que irnos por una enseñanza o por otra. Y cuando estamos hablando, ellos te pueden dar pasajes muy fuertes, ok, pero cuando tú le das pasajes que tienen que ver con los atributos exclusivos de Dios, no hay nada que pueda contradecir eso, porque estamos hablando de los atributos exclusivos de Dios. Entonces, ellos piensan que nosotros somos politeístas, que nosotros creemos en muchos dioses, porque ellos atacan fuertemente la doctrina de la Trinidad. Y ellos dicen que son monoteístas porque monoteísta significa que es un ser humano que cree en un solo Dios, la existencia de un solo Dios. Pero todos estos argumentos son muy importantes, lo voy a decir que apunten ya pronto, porque todos son bastante fuertes. Pero nosotros, como yo le explico, le está explicando a esos testigos que nosotros no somos politeístas porque nosotros creemos que solamente hay un Dios en 3 personas. Y la misma Biblia lo dice. De hecho, ella misma, cuando le estaba tocando ese tema, viene y me dice, pero cuando le estaba hablando de la creación, y me dice, pero tú ves que en la creación Jehová dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo le dije, pues así mismo tú me estás confirmando de la enseñanza de la Trinidad, que nuestra doctrina de la Trinidad es cierta, porque usted mismo me está describiendo ahí que esa es la doctrina de la Trinidad, porque los ángeles no son creadores. Así que él no estaba hablando con ángeles que iban a crear, sino que solamente Dios crea. Por eso cuando él está hablando en plural, él está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí ella se quedó callada, pero ellos siempre van a tratar de cambiar de tema, pero hay que tratar de mantenerse ahí. Y cuestión, hablando del Hijo y lo que le estaba comentando, de que ellos piensan que son monoteístas y nosotros politeístas, pero la realidad es que no es así. Ellos no saben que ellos son enoteístas, eso es otra cosa. Enoteísta es alguien que cree que hay muchos dioses, pero solamente uno es el Todopoderoso. Eso es muy diferente. El monoteísta no cree que existen más dioses.
enoteísta, y lo pueden buscar. Eso es bien importante y bien fuerte cuando yo le comento también eso. Porque yo les digo, pueden buscarlo por internet, enciclopedia, para que ustedes vean que ustedes no son monoteístas, son enoteístas, porque hay que darle firme, fuerte a su enseñanza para que comiencen a dudar. Entonces, nosotros creemos que en un solo Dios. Ellos no son monoteístas, son enoteístas. Lo que sucede es que no lo saben. Que el enoteísmo dice que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios todopoderoso, pero hay más dioses que son inferiores. O sea, esa es su enseñanza y ellos ni la conocen. Pero cómo ellos, Ellos se declaran monoteístas, creen solo en Jehová. pero entonces, ¿por qué entonces dices que es teísta? ¿Qué tú identificas en ellos? Porque su doctrina dice que sí hay más dioses, porque ponen a Jesús como que él es otro Dios, un Dios menor, y entonces él es menor que el Padre. Ponen a Jesús como Dios, pero menor. Y ellos te van a decir, no, él es Dios, sí, él es Dios, como tú siempre estás diciéndole que él es Dios, sí, pero no es el Dios todopoderoso, es menos que Jehová. Para ellos el todopoderoso es Jehová, y por eso todos estos argumentos son demasiado importantes, porque la conversación siempre va a ir a lo mismo. Ellos van a nosotros vamos a tratar de defender a Jesús como el Dios todopoderoso, y ellos todo lo contrario. Entonces, esto es un pasaje que es el principal de ellos. Por eso ese es el más que hay que atacar. Ese es como el Juan 3:16 de nosotros, pero ese es el de ellos. Juan 1:1, que dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Porque si nosotros lo vemos como ellos dicen, en vez del verbo, la palabra, pues tú claramente, tú vas a decir, pero es que ahí claramente está diciendo que Él es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero para ellos no tiene ningún sentido eso, porque la traducción de ellos dice, le añaden la palabra un. Si dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, y ahí hacen una separación. Ese un lo cambia todo. Y ese lo hace a ellos. No es ateísta. Exacto. Sí. Entonces, pero por medio de los atributos de Él, nosotros vamos a comprobar de que no es así. Pero esto sí que prácticamente los dos argumentos que más fuertes que yo les tengo a ellos, uno es este, porque tiene que ser con su literatura. Pero ¿qué sucede? Que ellos tienen una página oficial que se llama jw.org. Todo ellos lo van a buscar ahí. Ellos no van a buscar en Google ni nada, porque eso está contaminado por Satanás y todo eso, y por la gran ramera. Entonces, no importa lo que tú le enseñes, para ellos no tiene ninguna validez. Pero, ¿qué sucede? Que en la página oficial de ellos, y no puede ser en la aplicación, eso se lo tienen que aprender. Usted le va a decir, no es en la aplicación, no aparece en la aplicación. Busquen en la página oficial jw.org y van a buscar en Biblias. Y en Biblia hay traducciones en español y otros lenguajes, pero tienen que buscarlo en inglés, en español no aparece. Ahí aparecen las traducciones en inglés de ellos, pero ahí hay una que aparece que se llama interlineal, escríbalo. Interlineal del reino. Eso es el documento que yo he conseguido más poderoso para hablar con ellos, que tiene más peso. Sí, interlineal del reino. Eso es un interlineal, es una traducción palabra por palabra de un idioma a otro. En este caso es del Nuevo Testamento. Ese es ORG. Esa traducción es del Nuevo Testamento, o sea que es en griego al inglés. Y ahí nosotros vamos a poder ver palabra por palabra, y cuando tú se lo enseñas, yo se lo enseñé y ellos lo buscan, se quedan bien sorprendidos porque ahí no existe la palabra un. Dice así mismo, en principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y si seguimos leyendo, dice que Él en el principio era la palabra, y Él creó todas las cosas. Entonces, cuando le seguimos leyendo, dice, Él es Dios y creó todas las cosas en el 3. Entonces, ese argumento es sumamente importante, porque ahí sí tiene validez. Y yo siempre le digo, y eso es de usted, eso es de la organización,
Ahí lo pueden ver, que ellos le ven con más fidelidad, ellos más veracidad, ellos lo pueden creer más. Y yo todo el tiempo les repito, porque hay que repetirle, yo más adelante quiero dar una clase que tiene que ver con eso para aprender cómo hablar con ellos. Les repito, acuérdense que eso está en su página. Siempre que estudien la traducción del Nuevo Mundo, estudian comparándola con esa traducción, porque ustedes van a ver tremendas cosas ahí, como por ejemplo, que no existe la palabra Jehová en el Nuevo Testamento, pero ellos ponen Jehová en cada rato, la traducción, y ahí ustedes lo van a ver. Hay una palabra que en griego significa Señor, que es curios en español, en inglés Lord, en español Señor. Y ellos lo traducen cuando le conviene, casi todo el tiempo lo traducen así Jehová. Entonces, cuando dice Theos, que significa Dios, del griego al español, ellos le ponen Jehová, pero eso no existe porque la palabra Jehová, el tetragramatón, que son 4 consonantes, eso es del hebreo, eso no es del griego. Así que es imposible que tú pongas ahí. Entonces, ellos tienen argumento para eso también. No, se fueron corrompiendo los escritos según pasaron los siglos, y entonces en vez de poner Jehová, ponían este Señor o Dios. Pero nada, eso es bien importante. Yo les digo, comparen todo el tiempo, y especialmente cuando tiene que ver con Jesús, que ustedes van a ver que le añaden el Jehová cuando no existe la palabra Jehová en el Nuevo Testamento. Y se quedan como que, porque eso, cuando tú lees la traducción del Nuevo Mundo, aparece Jehová en todas partes. Y eso no lo pueden entender, los conceptos de que si tú le hablas de Cristo, ellos no lo pueden entender con su palabra, con su traducción, pero conforme a esa traducción sí es bien efectivo. Yo se lo dije muchas veces y al final una de ellas me dijo, no, yo voy a empezar a compararlo de ahora en adelante. Me dijo, olvídate que esa va a quedar confundida, porque cuando vea todas esas, de hecho, ahí en esa traducción de Hebreos 1:6 dice que todos los ángeles le adoren. Sí, sí, sí. Entonces, pero cuando se habla con testigos de Jehová, siempre que van de 2 en 2, a ellos lo ponen a una persona que sabe mucho, que tiene mucha experiencia, con uno que no sepa mucho. Es bien raro que te toque a alguien que no sepa en los dos. Entonces va a haber una persona que está más endurecida porque lleva más tiempo por el orgullo y por el conocimiento, y tú lo vas a ver que no te va a dejar casi ni hablar. Entonces tú vas a tratar de enfocarte en la persona que tiene menos conocimiento, y esa es la persona que va a estar dudando y va a buscar en su casa. La otra persona también, a veces, pero ese es un poco más difícil. Entonces, nosotros vamos con los atributos de él. Eso es muy poderoso para nosotros comprobar que Jesús es el Dios todopoderoso, porque ellos dicen que él es Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Y nosotros vamos a buscar Apocalipsis 1:7. Ese es demasiado importante, apúntelo ahí. Que en su traducción, ellos lo traducen por revelación, pero sigue siendo lo mismo, no hay problema con eso. Pero en estas últimas traducciones, 1:7 al 8, en esta última traducción de la Biblia de ellos, pues le cambiaron Apocalipsis en vez de revelación, porque para no verse muy diferente a nosotros, pero sí significa lo mismo, no hay problema con eso. Ya pasamos, pero en cuanto de monoteísta, politeísta, nosotros como tal que creemos en un solo Dios, pero manifestando el personaje trinitario. No, somos, porque el concepto de lo que estamos hablando de creer en un Dios, en muchos dioses o en uno todopoderoso y que hay otro, pues no tiene nada que ver con Trinidad, sino que nosotros somos monoteístas. Yo siempre se lo digo, porque ellos le enseñan que nosotros somos politeístas, porque creemos, pero yo siempre le digo, no, son un solo Dios en 3 personas. Y ya más en otra clase va a estar hablando sobre eso, porque eso es bien complicado, eso ya es un tema más complicado. Y ellos así que no lo van a entender, por eso yo trato de no enfocarme mucho ahí, pero ellos todo el tiempo lo tocan. Hay que darle buenos argumentos, pero tratar de brincar ahí, porque comprobar eso es más complicado que lo más importante, que es lo de Jesús, porque nosotros queremos llevarlo a Jesús, eso es lo más importante. Hay muchos temas de ellos que no van a llegar absolutamente a nada, y es a especificarnos en el de Jesús. Entonces, en Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Sí, amén. Hacemos una pausa ahí. Cuando hablamos con ellos, para que ellos lo digan con su boca, yo le leo eso y le digo, ¿de quién está hablando ahí? Ah, de Jesús, porque está diciendo de que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es muy poderoso que ellos lo confirmen con su boca, porque ellos todo el tiempo van a estar llevándote la contraria, pero cuando tú dices, pero tú mismo lo dijiste que era Jesús, ya ahí pues se queda un poco más callado. Viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Quién es ese? Ellos dicen Jesús. Está hablando de Jesús y seguimos. Y todo el linaje de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. En el 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Eso está bien poderoso, pero a ellos les han enseñado ya cómo defenderse de eso, que no va a tener peso hasta al menos que tú le expliques bien. Porque ellos dicen, sí, pero ahí termina. Yo le dice, es el mismo contexto, está hablando de Jesús, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice que el todopoderoso. Pero ellos van a decir, sí, pero ahí termina en el 7, dice, todo linaje de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Mira cómo es el enemigo. Sí, amén. Y ahora empieza con otro contexto. Ellos dicen, ok, es un argumento fuerte. Cuando te dan un argumento fuerte así, pues te debilitan el tuyo ya y tú no tienes un peso fuerte. Pero si seguimos estudiando ese pasaje, mira lo que dice, el que es y que era y que viene, el que ha de venir, el todopoderoso. Si yo les digo, ¿quién es el que va a venir? Ah, Jesús, pues exactamente, Jesús es el que va a venir, porque el Padre no es el que va a venir, la palabra dice que el que va a venir, y lo está diciendo ahí, es un contexto directo, él viene en las nubes, o sea que el que va a venir es el todopoderoso. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto, de alfa y el omega, el alfa es la primera letra del abecedario griego y el omega es la última letra del abecedario griego. O sea que él está diciendo, eso significa eternidad, que de hecho cuando tú entras, esos argumentos se los pueden dar para que no piense que son argumentos tuyos. Yo les digo, de hecho, ustedes así mismo lo explica el cuerpo gobernante en la página de jw.org, porque ellos explican, si tú buscas quién es el alfa y el omega, te va a decir que es Jehová y dice que significa, y es cierto, eso es lo que significa el primero y el último. Lo que está hablando es que de toda la creación él es primero y último, se está hablando de eternidad y ellos le explican a sí mismos. Entonces, está hablando de eternidad, atributo de que él es eterno. Entonces, pero está hablando que es Jesús. Pero en la traducción de ellos, ahí, en ese pasaje que dice, yo soy el alfa y el omega, dice, en vez de como nosotros que dice el Señor, el Señor dice Jehová, el Dios. Eso está alterado completamente. Jehová, el Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso para ellos no tiene ningún peso ese pasaje, porque está especificando que es Jehová. Pero esa interlineal del reino, apréndanselo y díganle, lo buscan en Biblia, solamente en inglés. Vamos a buscarlo y que lo lean ahí, porque ahí primeramente no dice Jehová. Y segundo, que lo que dice en lo original griego, dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, dice Curios, Dios. Está bien, dice Señor y dice Dios, pero no está diciendo Jehová. Si nosotros lo traducimos correctamente, es Dios. Entonces, ese pasaje se confirma con Isaías 44:6. Se los leo rapidito. Dice, esto dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Está hablando Jehová, dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahí está dando dos argumentos fuertes. Dice que fuera de él no hay Dios, o sea, no hay otros dioses más pequeños, lo está diciendo Jehová, y dice que él es el primero y el postrero. Y ahí está hablando del primero y el postrero, del alfa y el omega, que en ese pasaje de Apocalipsis 1:8 está hablando de Jesús. Entonces, ellos utilizan pasajes como 1 de Corintios 8:5 para defender que hay más dioses aparte de Jehová. Y ese pasaje dice,
Pues aunque haya algunos que llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ve que está hablando de que hay muchos dioses y muchos señores, pero si nosotros buscamos ese pasaje de Corintios, Primera de Corintios 8:5, si nosotros lo buscamos, porque ellos citan ese mucho para decir, ves que hay más dioses, pues entonces cuando tú lo lees, si tú lees ese, el versículo anterior, nada más con leerle el contexto, ves que no está hablando. Primera de Corintios 8:5. Primero que nada, ese pasaje está hablando de los sacrificados a los ídolos. Entonces, pues ese pasaje que dice así, el 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero entonces nosotros vamos a hacer que ellos lean también con nosotros el contexto. Un versículo antes dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Nada más el versículo anterior le está diciendo, sabemos que porque lo que se sacrifica a los ídolos, las personas piensan que son dioses, pero está hablando de personas que no conocen a Dios, que consideran esos ídolos como Dios. Y dice, y que no hay más que un Dios, dice el apóstol Pablo, y ahí sigue diciendo, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y el versículo 6 que le sigue también lo especifica, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ves que también lo confirma el siguiente pasaje, dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre. Así que ese pasaje ya ahí tienen que cambiar a otro y ellos utilizan otros también, que es el que dice el apóstol Pablo, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. O sea que le está diciendo, ellos te dicen, ve que hay otro Dios, eso también viene siendo otro Dios que Satanás, otro Dios que se. Entonces, pero cuando nosotros también vemos el contexto, que ahí no está hablando nada sobre eso, está hablando de las personas del mundo, porque está hablando de otro contexto, no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Y eso contradice la palabra de Dios, que como leímos que mismo Jehová en Isaías 44:6 dice, y fuera de mí no hay Dios, que lo acabamos de leer. Y volviendo a la declaración que hace Jesús en Apocalipsis 1:8, donde se describe el alfa y el omega, el principio y el fin, que ahí podemos ver los atributos de él. Y en un testigo de Jehová jura que automáticamente, como vimos que en Apocalipsis 1:8 dice Jehová, pues ellos piensan automáticamente que es Jehová el que está hablando, pero si nosotros lo llevamos a través del libro de Apocalipsis, porque en su contexto podemos decirle cómo Jesucristo es el que está hablando por medio de ese ángel y le está dando ese mensaje. Entonces, si nosotros buscamos en Apocalipsis 22:13, eso es bien poderoso. En Apocalipsis nada más tú le compruebas los atributos de Dios que los tiene Jesús. En Apocalipsis 22:13, los pueden apuntar, yo se los leo si quieren. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y para ellos, pues está hablando Jehová, pero si buscamos un versículo antes, en Apocalipsis 22:12, dice, he aquí, yo vengo pronto. Y ustedes le pueden decir, ¿quién es el que viene pronto? Y automáticamente tienen que decir Jesús. Entonces vamos a seguir leyendo. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí vuelve a comprobar, ahí no hay nada de sí, amén. Ahí hay un contexto completamente directo. Ese es un pasaje demasiado fuerte. A que era, apúntalo en Apocalipsis. Sí, 22:12 y 13, sí. Entonces, ya estamos casi terminando. Y entonces ahí mismito, porque eso es un contexto directo, en ese 22:20, ahí mismo en 22, versículo 20,
Yo se lo he leído hasta completo. Mira, para que no nos salgamos, estamos en el mismo capítulo 22, vamos a seguir leyendo y lo leemos. Y cuando llegamos al 20 dice, el que da testimonio de estas cosas, ¿qué cosas? Las mismas que estaban dando esas declaraciones a Jesús a través del ángel, a Juan. Dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que viene en breve? Jesús, que viene en las nubes. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El mismo Juan está diciendo, sí, ven Jesús, porque tú le estás dando todos esos pasajes y están pensando que es Jehová, pero cuando le comentamos esto, el mismo Juan está diciendo, sí, ven Jesús, que todo lo que le estaba hablando en ese mismo capítulo era Jesús. Y en Apocalipsis, en ese mismo Apocalipsis 1 que nosotros leemos que vienen las nubes y todo le verá, también le seguimos leyendo el contexto en el versículo 17, Apocalipsis 1:17, que se viene siendo el mismo contexto de Apocalipsis 1:7, nos muestra que es Jesús también. Apocalipsis 1:17 al 18 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Yo hago una pausa y le digo, ¿quién fue el que murió? Jesús. Está hablando de Jesús. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades, de la muerte y del Hades. Y ahí le podemos comprobar con ese contexto de que el que está hablando en Apocalipsis 1, 7 y 8 es de Jesús igualmente. Y ahí mismito, que prácticamente es lo mismo, el mismo contexto, en el capítulo 2, versículo 8, varios versículos más adelante, capítulo 2, 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, porque queremos comprobar que el primero y el postrero, el último, es Jesús, que dice que Jehová, que es el alfa y el omega, que es lo mismo, es Jesús, porque todos esos pasajes van a reforzarlo, porque de una ellos se van a bloquear, pero con muchos es bastante efectivo. Si quieren, pueden apuntarlo también ese Apocalipsis 2:8, que se va con el mismo contexto de 1:17 igual y 1:17 y 1:7, el mismo contexto. Entonces, termino con esto, porque como ya se ha extendido bastante, que en Isaías 43:10 dice, hablando Jehová, dice, Isaías 43:10 dice, hablando Jehová, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Cuando ellos citan ese pasaje, ellos dicen, ve, hablando de que está hablando Jehová de los testigos, porque ellos dicen que desde Abel están los testigos de Jehová, que desde Abel en adelante, o sea, que para ellos ven testigos por toda la Biblia, o sea, y aquí dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo le he leído a ellos, vamos a leerle el capítulo completo y cuando comienza vemos que está hablándole al pueblo de Israel, nada que ver, dice, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea que él mismo está diciendo por su boca que antes de él no fue formado Dios ni después, o sea que no existe otro Dios y esos son argumentos demasiado fuertes, importantes, que es importante que se aprenda eso nada más, fíjate que, y es muy efectivo. Y más adelante voy a estar hablando de las otras doctrinas, pero traté de abarcar bastante ahí, porque no me voy a quedar bastante en los testigos. Tiene muchísimos argumentos, pero pues para adelantar un poquito y avanzar, eso hasta ahí voy a dejar el estudio. ¿Tiene algún comentario o algo? Estos argumentos que tú dices, que los vimos en esta Biblia, cuando vamos a la Biblia de ellos, los podemos comparar y podemos... Sí, los de Isaías, los del Antiguo Testamento que les dije, sí, lo mismo. Los de Salmo 89, ok, los puedes comprobar, pero sí, Salmo 89, lo mismo, dice lo mismo. Lo de Isaías también. Solamente prácticamente le dan bastante duro al Nuevo Testamento por lo de Jesús. Y ahí siempre comprobando con ese interlineal del reino y ahí comprueba más, pero también Apocalipsis 1:17 que les dije y Apocalipsis 22
eso, ahí prácticamente no hay mucho cambio. Pero con eso reforzamos Apocalipsis 1, 7 y 8. No hay mucho cambio. Pero tan pronto tú veas donde diga Jehová en el Nuevo Testamento, rápido busca interlineal griego y ahí comprueba. Que puede decir Señor Curios o puede decir Eso está Dios. en la página de ellos, pero ¿en qué parte? No en la aplicación, en el sitio web, en el área arriba va a decir Biblias y buscas en Biblia y tienes que poner el lenguaje en inglés. Si lo pones en español no te sale. Y aparecen las traducciones de ellos en inglés y ya va a aparecer en interlineal del reino. Si no me equivoco es azulito. Yo la tengo en físico violeta. ¿Dice interlineal o dice en inglés interlineal? Interlineal of Kingdom. Sí. Yo tengo ese interlineal, yo lo compré por eBay porque es más poderoso así, porque tienes que enseñarles. Si tú no le enseñas que ellos lo vean, pierdes tu tiempo de igual manera. Yo se lo enseñaba, me lo llevaba y se lo enseñaba y yo lo veía. Pero si no lo tengo, sí, físicamente. Si no, que más poderoso es en la página porque ellos automáticamente tú les citas muchas cosas fuertes de literatura de ellos, de atalayas, libros de ellos oficiales, pero rapidito ellos te van a decir, ya le han enseñado eso. Es que eso es viejo, eso lleva tantos años que ha cambiado en cantidad y que la luz se va haciendo más clara cada día y ya todo el tiempo están citando eso. Entonces ya perdió validez porque está enseñándole un libro de, ella te dice, ¿de cuánto? El del que yo le mencioné al principio, de millones que ahora viven nunca morirán. Yo le digo, esto tiene 100 años. Y dice, eso es viejísimo. Lo que pasa es que la luz se va haciendo más clara. Sí, pero cuando lo buscamos de interlineal, que aunque es vieja esa traducción, pero como quiera está porque ellos han eliminado literatura que no le conviene de allí, de la página. Pero esa está todavía hasta ahora. Y, no, porque esa es bastante, no sé, bastante eficiente para ellos, efectiva para ellos poder estudiar, pero ellos no se dan cuenta de eso. Pero esa es ese argumento de la interlineal de ellos es el más poderoso porque el de la traducción de ellos antigua, del 62, del 87, que por ejemplo dice que los ángeles de Dios adoren, pues también pierde peso porque yo lo tengo en físico también y se lo enseño. Es que esa traducción es vieja y ya han ido mejorando porque han ido aclarando y han encontrado otros escritos más viejos y así ellos siempre van a defender. Pero la interlineal del reino es buena porque es del griego directamente al inglés, palabra por palabra, no es traducción, está ahí. Sí, es como si fuera un diccionario. No, está las palabras en griego, un ejemplo dice Theos y abajo dice Dios, God en inglés, palabra por palabra, y yo les digo, es bien importante que la traducción la Biblia del Nuevo Testamento en griego. es la Biblia, pero a lo traduce, palabra por palabra. Un interlineal, cuando tú buscas libros por ahí interlineales, te puedes comprar y yo lo uso mucho, son bien buenos. Siempre que dice interlineal es eso, son traducción literal, palabra por palabra, del griego está el versículo en griego y está, dice God, dice Theos, pues abajo le traducen God, en español Dios, y después dice otra palabra y abajo, palabra por palabra, que cuando tú lo lees en inglés en ese caso, en español si te compras uno, muchas cosas no te van a tener sentido porque no se le está añadiendo artículos y todo eso. Y hay de la Biblia hay, o sea, de la sí, hay muchos buenos. Está el de la Cueva, Francisco de la Cueva, creo que ese es del Nuevo Testamento, es muy bueno. Y hay varios del Antiguo Testamento bueno, pero el que yo he conseguido mejor, porque me lo recomendó alguien que sabe, que es David Diamond, fue el que me lo recomendó. Ya le escribí y él es judío y él conoce mucho y entonces cristiano, convertido, no sé si sabes quién es, pues él me dijo a él, se llama Katz Edition, es del Antiguo Testamento, son 3 tomos, vale en caro, pero es bien bueno, ese es de los más buenos. Entonces, pues yo le digo eso a ellos, mira qué importante es porque estamos traduciendo, a esa interlineal dice palabra por palabra, o sea, que no le da la opción de añadirle el como por ejemplo el porque no lo dice ahí, no se está traduciendo a otro idioma como tal, añadiéndole para que tenga sentido, sino que es palabra por palabra, y ahí no pueden añadirle el porque no existe la palabra ahí en el griego, y eso sí que es bien poderoso. Y en sí, igual, es más, ya le digo, es más,
comparen ese interlineal con la Reina Valera y usted me va a decir si no se parece a la Reina Valera, porque para ellos la Reina Valera, eso está mutilado. Y eso cuando no le dice eso, le choca fuerte. Ustedes van a ver que se parece más a la Reina Valera porque está traducido exactamente igualito. Así mismito. Entonces, nada, ¿tienen alguna pregunta o sugerencia? O comentario?